Buen día. Buen día, magíster. Bueno, buen día. De acuerdo al sílabus, en la siguiente clase toca la práctica calificada. Entonces, para el próximo miércoles, vengan un poco más temprano y, bueno, pues a cada uno les daré una prueba para que lo resuelvan. Entonces, vamos a continuar hoy día conforme... El próximo miércoles. Sí, para el próximo miércoles la práctica calificada. Hoy día vamos a entonces continuar con la programación del curso. Hoy día nos toca entonces desarrollar este capítulo cuarto de la probabilidad. Lo que sucede es que la tecnología ha creado eventos predeterminados, pero la realidad es totalmente aleatoria. La naturaleza, empezando nuestro nacimiento, nuestra creación, es totalmente aleatorio, ¿no? El más fuerte se impone, ¿no? Entonces, en la vida real, los que perseveran son los que triunfan, ¿no? Los que son consecuentes, los que tienen convicción, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a partir de ahora, entonces, vamos a desarrollar todo, ¿no? Todos los temas que efectivamente son y vivimos, ¿no? En cada momento de nuestra vida. No saben en qué momento despiertan, ¿no? Exactamente, no despiertan ¿no? Conforme a lo programado, aunque tengan, ¿no? Despertador, pero no despiertan a esa hora. Tampoco llegan, ¿no? A la clase a la hora, ¿no? Que ustedes programan exactamente, ¿no? Entonces, es un mundo totalmente aleatorio lo que nos rodea. Entonces, ahora vamos a estudiar este tema, ¿no? Todas las grandes empresas, las grandes instituciones, ¿no? Utilizan la probabilidad para mejorar su situación, para crecer, ¿no? Entonces, el mundo universitario, el mundo de la formación profesional, ¿no? También hace lo mismo, ¿no? Entonces, todas las grandes empresas, por ejemplo, en estos momentos, estos últimos meses, ¿no? Hemos vivido, pues, una catástrofe, ¿no? Una catástrofe de la sociedad. Hemos palpado diferentes eventos, entonces son totalmente aleatorios. ¿Quién sabía que iba a venir, ¿no? Este COVID-19, ¿no? Nadie sabía, nadie preveía, nadie estaba preparado, ¿no? Menos los americanos, ¿no? Y como parte de ellos, los peruanos, ¿no? Entonces, bueno, pues hace tiempo que estamos esperando llegar al pico y no llegamos. Entonces son estadísticas, el pico, se habla mucho del pico, ¿no? Entonces son estadísticas. Junto con el COVID-19, paralelamente todos los gobiernos han desarrollado estadísticas y siempre están a la expectativa de llegar al pico. Nosotros hace tiempo que estamos esperando llegar al pico, ¿no? Ha sido creciente, ¿no? Ha sido creciente el número de contagiados, el número de enfermos con el COVID-19. Bueno, pues esperamos ya, ¿no? Que en los próximos días ya esto pueda ir descendiendo, pueda ser controlado. Entonces, observen cómo el gobierno, ¿no? Está estudiando, está a la expectativa de las probabilidades, de las posibilidades, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estudiar ese tema hoy día. A partir de ahora vamos a tener presente, ¿no? Este tema. Entonces, las grandes empresas pues se preocupan, ¿no? De qué posibilidades hay de que disminuya las ventas, si aumentamos los precios, ¿no? Ahora las empresas farmacéuticas han sido los grandes ganadores, pues, ¿no? ¿Qué posibilidad hay de que un método nuevo, ¿no? Entonces, estas posibilidades de los métodos nuevos, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que un método nuevo de ensamblado aumente la productividad? ¿Cuáles son las posibilidades de que
el producto se tenga listo a tiempo, ¿no? Es decir, el producto nuevo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son temas de incertidumbre, son temas aleatorios, ¿no? Entonces, este es el tema que vamos a estudiar hoy día, ¿no? Entonces, ¿qué es la probabilidad? La probabilidad es una medida numérica de la posibilidad de que ocurra un evento. Por tanto, es una medida del grado de incertidumbre asociado con cada uno de los eventos, ¿no? Los valores de probabilidad se encuentran en una escala de 0 a 1. Entonces, los valores cercanos a 0 indican que las posibilidades de que ocurra un evento son muy pocos. Y los valores que están cerca a 1 nos aseguran, ¿no?, que ocurra un evento, ¿no? Entonces, estas son las medidas y entonces, en ese sentido, nosotros vamos a concebir a la probabilidad, ¿no? Vamos a desarrollar, claro, un poco ampliamente estos temas, ¿no? Ejemplo, se considera el evento que llueva mañana. Se entiende que si el pronóstico del tiempo dice la probabilidad de que llueva es cercana a 0, implica que casi no hay posibilidad de que llueva. En cambio, si se informa que la probabilidad de que llueva, ¿no?, de que llueva es 0.9, entonces se sabe que es muy posible que llueva. Pero si nos dicen también la probabilidad de que llueva mañana es el 50%, y de que no llueva es el 50%, indica que es igual, ¿no? Igual si va a llover o no va a llover, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Bueno, es relativamente nuevo la teoría de la probabilidad. La estadística y la probabilidad son temas relativamente nuevos, ¿no? En 1657, 1650 es el punto, ¿no?, el punto de partida de la teoría de la probabilidad. Se encuentran, pues, documentos, cartas entre Pierre de Fermat y Blaise Pascal, ¿no?, en ese año, ¿no? Posteriormente, en 1657, ¿no?, ya plantea la teoría de probabilidad Christian Huygens. Posteriormente, ¿no?, en 1713, Jacob Verner, ¿no?, y Abraham Moivre, ¿no?, en 1718, estudiaron la materia como una rama de la matemática. Más recientemente, Kolmogorov ha sido el pilar en la formulación de modelos y teoría de probabilidad, ¿no? Gosfield plantea statistics, o sea, estadística, ¿no? Pero siempre está ligado, pues, al Estado, ¿no?, al Estado. Entonces, los experimentos deterministas que ha desarrollado la tecnología, ¿no?, son los experimentos de los que podemos predecir el resultado antes de que se realicen. Si soltamos una piedra desde una ventana del 6º piso, sin lugar a dudas que la piedra bajará, ¿no? Si la arrojamos hacia arriba, sabemos que subirá durante un determinado intervalo de tiempo, pero después bajará, ¿no? Bueno, pues Sir Isaac Newton, ¿no?, ha estudiado esto y mucho más, ¿no? Entonces, ha llegado a la teoría de la gravitación universal, ¿no? Más adelante, la teoría de la relatividad, ¿no? Ya son temas más determinísticos, siempre ligado al mundo de la aleatoriedad, ¿no?, de la incertidumbre. Pero la tecnología ha desarrollado todos estos, ¿no?, eventos deterministas, ¿no? Entonces, veamos qué son experimentos, reglas de conteo y asignación de probabilidades. Experimento, lanzar una moneda. Sabemos que siempre hay dos posibilidades, cara o sello, en el Perú y en otros países, cara o cruz. Tomar una pieza para inspeccionarla. Entonces sabemos que, ¿no?, que la pieza o el equipo va a tener un defecto o va a ser sin defecto, ¿no? Tomas
todos los equipos, todas las maquinarias siempre tienen, pues, ¿no? Defecto, ¿no? Mayormente. Cuando están nuevos, no tienen defecto prácticamente, están pues nuevos y no tienen fallas, ¿no? Entonces, una llamada de ventas, ¿hay compra o no hay compra? ¿No? Lanzamiento de dados, cae el 1, 2, 3, 4 y 5, el resultado experimental, ¿no? En un partido de fútbol, los futbolistas saben que se puede ganar, se puede perder, se puede empatar, ¿no? Es el resultado experimental, ¿no? El espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de una experiencia aleatoria. Lo representamos por E, ¿no? U omega también. Son las notaciones, ¿no? Principales, preferidas de diferentes autores, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos espacio muestral en el lanzamiento de una moneda. Simplemente cara o sello, es el espacio muestral, ¿no? O cara o cruz. En el lanzamiento de dado, el espacio muestral está conformado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces, nos va a mostrar ¿no? Cualquiera de esos números. Experimentos de pasos múltiples. Entonces, cuando lanzamos dos monedas, la situación cambia, ¿no? Entonces, lanzamos las dos monedas, entonces puede ser cara a cara, ¿no? Puede ser sello a sello o cruz a cruz en otras monedas, ¿no? De otros países. Entonces, las posibilidades son 4, 2 por 2, ¿no? 2 por 2. Entonces, es decir, cada moneda tiene pues, dos posibilidades. Entonces, el total de posibilidades de las dos monedas es 2 por 2, 4. Si lanzamos 3 monedas, entonces las posibilidades, ¿no? Son pues 8, ¿no? 8 posibilidades, ¿no? Entonces el espacio muestral tendrá pues, ¿no? 8 componentes. Las reglas de conteo, ¿no? Ahí está lo que les he explicado, ¿no? Depende mucho, ¿no? En el experimento depende, ¿no? De los famosos pasos múltiples, ¿no? Entonces, en un experimento se describe como una sucesión de K-pasos, ¿no? En los que hay N1 resultados posibles en el primer paso, en el otro N2, ¿no? En el caso de la moneda, pues, ¿no? Si son 2, entonces vamos a obtener 4. Pero si lanzamos, ¿no? 5 o 6 veces, por ejemplo, como en este caso, entonces 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Es decir, si lanzamos dos monedas 6 veces, entonces tenemos 64 posibilidades, ¿no? El diagrama del árbol nos ayuda bastante a interpretar, ¿no? Los resultados. Ahí tenemos un diagrama de un árbol, ¿no? Lanzamiento de 3 monedas, ¿no? Entonces, tenemos ahí una moneda, ¿no? Lanzamiento de una moneda. Posibles resultados, cara o sello. Pero si lanzamos las dos monedas, entonces una puede ser cara, sello, la otra, ¿no? Cara, sello, ¿no? Hay esas posibilidades, ¿no? Se presentan. Pero si lanzamos, entonces, ¿no? O lanzamos 3 veces, es lo mismo que lanzáramos, ¿no? Una moneda 3 veces, entonces tenemos todas estas posibilidades, ¿no? Resultados obtenidos en los 3 lanzamientos, ¿no? En los 3 lanzamientos. Entonces, 3 lanzamientos, entonces tenemos todas estas posibilidades. En la primera, obtenemos cara sello, ¿no? En la segunda, también cara sello, ¿no? Y la otra moneda, cara sello, ¿no? Entonces, pero si hemos obtenido cara, puede darnos en el otro lanzamiento cara sello siempre, ¿no? Si ha salido sello, en el que ha salido sello lo lanzamos y puede salir cara o sello, ¿no?
Y así entonces completamos estas posibilidades, ¿no? Entonces ahí tenemos, observen, todas las posibilidades. Cuando lanzamos 3 monedas, es como si lanzáramos 3 monedas, ¿no? Lanzamos una moneda 3 veces, es como si lanzáramos 3 monedas. Si lanzamos 3 monedas, entonces podemos obtener cara, cara, cara. Podemos obtener cara, cara, sello. Podemos obtener cara, sello, cara. Podemos obtener cara, sello, sello. Sello, cara, cara, sello, cara, sello, ¿no? Sello, sello. Entonces, cuando lanzamos 3 monedas, tenemos todas estas posibilidades. Esto se llama espacio muestral. Entonces, este es el diagrama del árbol, ¿no? Nosotros vamos a descartar por el tema, ya con el trabajo, vamos a trabajar por ello. Ahora veamos, entremos al mundo de las empresas, ¿no? Entremos al mundo de la tecnología, del cual somos parte. Ustedes como ingenieros, entonces, están en este mundo de la tecnología y van a trabajar con proyectos ustedes, ¿no? Entonces, las empresas, las instituciones trabajan con proyectos. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Aplicativo para la ingeniería, ¿no? Una empresa, KPIL, ha empezado un proyecto que tiene objetivo incrementar la capacidad de generación de una de sus plantas en el norte de Kentucky. El proyecto fue dividido en 2 etapas o pasos sucesivos. Etapa 1 del diseño, ¿no? O de la elaboración del proyecto, ¿no? El diseño. Etapa 2, la ejecución o construcción. A pesar de que cada etapa se planeará y controlará con todo cuidado posible, a los administrativos o administradores no les es posible pronosticar el tiempo exacto requerido en cada una de las etapas del proyecto. En un análisis de proyectos de construcción similares, encuentran que las posibles duraciones de la etapa de diseño es de 2, 3 o 4 meses, y que la duración de la ejecución, ¿no? La ejecución, ¿no? Son 6, 7 u 8 meses. Además, debido a la necesidad urgente de más energía eléctrica, los administrativos, ¿no? O los administradores han establecido como meta 10 meses para la terminación del proyecto y la obra, ¿no? 10 meses. Se han trazado, ¿no? Esa meta, ¿no? De hacerlo en 10 meses. Como hay 3 posibles periodos para la etapa del diseño, ¿no? Paso 1 y 3 para la etapa de la construcción, del paso 2, cabe aplicar la regla de conteo para experimentar, ¿no? Para experimentos de pasos múltiples. Entonces el total de resultados posibles es 3 por 3, 9. Para describir los resultados experimentales emplean una notación de 2 números. Por ejemplo, 2, 6. Significa que la etapa del diseño durará 2 meses y la etapa de la construcción 6. Total, entonces 8, ¿no? Total, 8 meses. En la tabla 4.1 aparecen, ¿no? Aparecen los resultados experimentales que hay para, ¿no? Para este proyecto. Ahí tenemos. Entonces, resultados experimentales, puntos muestrales para el proyecto KIL, ¿no? Esta es la tabla 4.1. Bueno, acá lo he puesto 4.3. Entonces, duración en meses, etapa 1, diseño, 2. Entonces se combina con la etapa 2. Puede ser 6 meses en la etapa de construcción, 7 meses, ¿no? El diseño duró 2 meses, pero la construcción puede durar 6 meses, 7 meses u 8 meses. Si el diseño dura 3 meses, también la construcción puede durar 6, 7 u 8 meses. Pero si el diseño duró 4, igualmente puede durar 6, 7 u 8 la etapa de la construcción. Entonces aquí tenemos, ¿no? La anotación para los resultados experimentales. 2.6 nos da la duración del proyecto completo, 8 meses. 2.7
nos da 9 meses, proyecto completo. 2.8 nos da como resultado 10 meses, ¿no?, de duración del proyecto completo, ¿no? 3.6, 9 meses, 3.7, 10 meses, 3.8, 11 meses, 4.6, 10 meses, 4.7, 11 meses, 4.8, 12 meses, ¿no? Entonces, lo más que puede durar el proyecto es 12 meses. Pero, por supuesto que ustedes como ingenieros y los dueños o los gerentes lo que quieren es minimizar costos y minimizar también el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, se requiere pues de los mejores ingenieros, de los mejores trabajadores, ¿no?, de modo que pueden obtener resultados óptimos. Aquí lo que conviene a la empresa es 8 meses, ¿no? El menor, no el mayor, ¿no? Más tiempo, más costo. Está directamente relacionado. Entonces, estas son las formas entonces que utilizamos en el mundo de la ingeniería. Entonces, el diagrama del árbol para este proyecto, aplicando la regla de conteo, ¿no?, todo eso, entonces nosotros podemos hacer un diagrama del árbol también. Entonces, en la regla del conteo, ¿no?, se utiliza esta, ¿no?, para las combinaciones. N factorial sobre R factorial, N menos R factorial, ¿no? Combinaciones, ¿no?, de N, ¿no?, de R en R, ¿no?, en grupos de R, ¿no? Entonces, ahí tenemos la regla de conteo para las combinaciones. Ejemplo, considera un procedimiento de control de calidad, ¿no?, en el que un inspector selecciona al azar 2 de 5 piezas para probar que no tenga defectos en un conjunto de 5 partes. ¿Cuántas combinaciones de 2 partes, ¿no? Observen, de 5, ¿no? De 5 partes se toma, pues, ¿no?, 2 partes. La muestra tiene entonces 2 elementos. De acuerdo con la regla de conteo de la ecuación, entonces sería así, ¿no? Combinaciones, entonces 5 factorial sobre 2 factorial por 3 factorial, ¿no? Entonces, desarrollando, ¿no?, 5, 4, 3, 2, 1 el numerador y el denominador sería, ¿no?, el primero 2 por 1 y el factorial de 3 es 3 por 2 por 1, total 120 en el numerador y en el denominador 12, ¿no? 120 entre 12, 10, ¿no? Entonces, las combinaciones se aplican así, de manera que hay 10 resultados, ¿no? Si, otro ejemplo, ¿no?, si etiqueta dichas partes como A, B, C, D, E, ¿no?, es otra forma, ¿no?, es como otro ejemplo. Las 10 combinaciones de resultados experimentales serán A, B, A, C, A, D, A, E, B, C, B, D, D, E, C, D, C, E, D, E, ¿no? Las 10 combinaciones, ¿no? Entonces, permutaciones, simplemente permutaciones, ¿no?, de una población de N, digamos, ¿no?, en muestras de R, ¿no? Entonces, en este caso no se permite la repetición. En el caso anterior había repeticiones, observen, ¿no? Ahí está. AB, y acá está, ¿no?, AB. Entonces, AB, AC, AB, se repiten, ¿no es cierto? AE, BC, BD, BE, CD, CE, ¿no? Entonces, es diferente acá, ¿no es cierto?, que cuando no se repite, ¿no?, cuando no se permite la repetición. Entonces, en las permutaciones, entonces no se permite la repetición, entonces acá hay mayor cantidad, ¿no es cierto?, de resultados, ¿no? Cuando se permite repetición, como en el caso de las monedas, lanzamos 3 monedas, o lanzamos una moneda 3 veces, entonces tenemos, ¿no?, 8 resultados, ¿no? N a la R, 2 por 2 por 2, ¿no? R en este caso, ¿no?, es el número de repeticiones, ¿no? Entonces, cuando se permite la repetición, se simplifica todavía, ¿no? Es mucho más simple. Diferencias. Entonces,
las diferencias entre las permutaciones y las combinaciones son explicadas con las ensaladas, ¿no? Las ensaladas que pueden ser de verduras o que pueden ser de frutas. No importa el orden, no importa el orden. Y las combinaciones sí importa el orden, ¿no? Entonces, hay esa gran diferencia. Entonces, en las combinaciones no interesa el orden. En cambio, en las permutaciones sí interesa el orden. Esa es la diferencia. Las combinaciones de las ensaladas nos dan una explicación de la combinación, ¿no? De la combinación. Asignación de probabilidades es el otro aspecto importante, ¿no? Entonces, lo anterior es simplemente regla de conteo. Entonces, aquí tenemos la asignación de probabilidades, ¿no? ¿Cómo asignamos las probabilidades? ¿Cómo usamos, no? Las probabilidades, las reglas de las probabilidades nos dicen que están entre 0 y 1. Ya lo hemos definido. Ahora vamos a expresar, ¿no? Más formalmente. P de E sub I, evento E sub I, su probabilidad varía siempre entre 0 y 1, de acuerdo a lo que ya hemos dicho. La suma de las probabilidades de los resultados experimentales debe ser igual a 1, ¿no? Es decir, del espacio muestral, ¿no es cierto? Entonces, debe ser 1. Entonces, esos son los requerimientos básicos, las reglas básicas, ¿no? De la probabilidad. En el método clásico se asignaba por igual, ¿no? Se asignaba por igual que en el dado, ¿no? Entonces, el lanzamiento de una moneda, ¿no? Un medio, hay la probabilidad de que salga igual probabilidad que salga cara o sello, ¿no es cierto? En el caso de los dados, hay un sexto de posibilidad de que, ¿no? De que salga 1, 2, 3, 4, 5 o 6, ¿no? El experimento de lanzar un dado, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, P de 1 igual a un sexto, P de 2 un sexto, P de 3 igual a un sexto, P de 4 igual a un sexto, P de 5 igual a un sexto, P de 6 igual a un sexto, ¿no? Y sumamos un sexto más un sexto más un sexto, nos da 1, ¿no es cierto? Entonces, esas son las probabilidades. En el caso de la moneda, un medio, sumados da 1 siempre, ¿no? Entonces, en adelante, nosotros como ingenieros vamos a utilizar el método de la frecuencia relativa. En el mundo de la tecnología se usa el método de la frecuencia relativa, ¿no? En la forma clásica, ¿no? Se utiliza iguales probabilidades, pero en el mundo de la ingeniería se usan las frecuencias relativas, ¿no? Entonces, en un estudio sobre tiempos, acá tenemos un ejemplo explicativo. En un estudio sobre los tiempos de espera en el departamento de rayos X, ¿no? De un hospital, durante 20 días sucesivos, un empleado ha registrado, ¿no? Que el número de personas que están esperando el servicio a las 9 antes de medida, ¿no? Son 2, 9, número de personas, ¿no? No hay cola, 2 ocurrencias. Durante 20 días dice, entonces acá está el número de días. En la primera columna está el número de personas. Entonces, el que está estudiando el problema encuentra una persona, ¿no? 5 veces, 5 días, ¿no? En otro día va y encuentra 2 personas, 6 veces o 6 días. Otro día, ¿no? Encuentra 3 personas en la cola. Entonces, solamente 4 veces o 4 días encontró esa situación, ¿no? 4 personas encontró, en total 3, ¿no? Entonces, estas son las frecuencias, recuerden, estas son las frecuencias que hemos desarrollado desde el comienzo del curso. Entonces, las frecuencias absolutas las convertimos en frecuencias relativas, y esas frecuencias relativas son las probabilidades. Entonces, eso es lo que voy a estudiar en el resto
¿no?, del curso. En estos datos aparece entonces, pues, 2 de los 20 días, entonces ahí está, 0.10, las frecuencias relativas son 0.25, 0.30, ¿no?, 0.20, ¿no? Todo calculamos las frecuencias relativas. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Considere el caso en que Tom y Judy Ellsberg, una pareja de recién casados, hace una oferta para la compra de una casa. Hay 2 resultados posibles. E1, su oferta será aceptada. E2, su oferta no será aceptada. Judy cree que la probabilidad de que su oferta sea aceptada es de 0.8. Por tanto, ¿no?, la probabilidad de que no sea aceptado sería 0.2, ¿no? Entonces, así sería, probabilidad de E1, 0.8. Probabilidad de E2, 0.2, ¿no? Por su parte, el Tom, el esposo, ¿no?, cree que la probabilidad de que su oferta sea aceptada es 0.6. P de E2, por tanto, es 0.4, ¿no? P de E1, 0.6 y P de E2, 0.4, ¿no? Observe que la estimación de probabilidad de E1 hacia Tom refleja bastante pesimismo de que su oferta sea aceptada, ¿no? Entonces, son percepciones diferentes también, ¿no? Las probabilidades, ¿no? Estas son percepciones, probabilidades personales, ¿no?, que es diferente a lo anterior, que es bastante objetivo, ¿no? Es bastante objetivo. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, ahí, ¿no es cierto?, es bastante objetivo. Entonces, uno de los técnicos hace los estudios estadísticos, ¿no? Y ustedes también en las obras van a encontrar, ¿no?, situaciones, en los proyectos van a encontrar muchas situaciones de esta naturaleza. Entonces, acá, las frecuencias relativas al costado derecho, ¿no?, que son las probabilidades que se van a presentar en adelante. Entonces, en adelante, la empresa, el hospital en este caso, sabe, ¿no?, de las probabilidades. Probabilidad de que no encuentren en cola, simplemente, no encuentren nadie en cola, simplemente es, ¿no?, 2 entre 20, es decir, un décimo, ¿no?, 0.1, probabilidad. Probabilidad de que, ¿no?, encuentre uno en cola, entonces es 5 sobre 20, ¿no? 5 sobre 20, un cuarto, o sea, 0.25. Así de simple. Probabilidad de que encuentre 3 personas esperando, ¿no?, los rayos X, 4. Entonces, pero la probabilidad es entre 0 y 1, entonces 4 entre 20, un quinto, 0.2, ¿no? Entonces, es lo real, ¿no? Entonces, el método subjetivo, que lo dan las personas, entonces es diferente, ¿ya? Diferente. El método subjetivo y el método, ¿no?, el método tecnológico, el método científico, ¿no? Eventos y sus probabilidades. Evento es una colección particular de resultados. Entonces, experimento de lanzar un dado. Existen 6 resultados posibles, ¿no? Entonces, esos 6 resultados posibles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es el espacio muestral. Los eventos, hay diferentes eventos. Sacar un número par, 2, 4, 6. Sacar un 3, solamente el 3. Sacar un 1 o un 3, entonces 1, 3. Sacar un 1 y un 3, ¿no? Sacar un 1 y un 3, vacío, no hay ninguno. Nunca en un lanzamiento se puede sacar un 1 y un 3, ¿no? Entonces, vacío, ¿no? El evento, entonces, es un evento vacío. Probabilidades para el proyecto KPIL. Entonces, ya saben que, ¿no?, KPIL es una de las grandes empresas del mundo, ¿no? Entonces, ellos, en diferentes ocasiones, pero en una de las ocasiones importantes, vio el crecimiento, ¿no? Vio el crecimiento, ¿no? Entonces, observen
tomaron pues los antecedentes, ¿no? Tomaron los antecedentes, ¿no? Asociaron pues las posibilidades del tiempo que demora la elaboración, el diseño y el tiempo de ejecución, vieron diferentes posibilidades, ¿no? Entonces, pero además, ¿no? Además de las posibilidades que tenían ahí cerca, ¿no? Ampliaron su visión, vieron otros, ¿no? Otros estudios, ¿no? Entonces, vieron otros estudios y entonces incorporan esas otras posibilidades. Qué importantes son los antecedentes, ¿no? Entonces, ustedes saben que se ha construido, ¿no? Se ha construido, por ejemplo, ¿no? Puentes donde no pasan ríos, ¿no? La ingeniería y las instituciones públicas han cometido grandes errores, ¿no? Entonces, pero cuando se ve, pues, posibilidades más amplias, entonces, por supuesto que los resultados van a ser más contundentes, ¿no? Entonces, ve otros 40 proyectos, ¿no? Entonces, ven otros 40 proyectos, entonces, que han realizado, ¿no? En la ciudad donde iban a desarrollar, entonces ven diferentes proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ven que en la etapa de diseño, ¿no? 2, entonces 6, 7, 8, que ya lo hemos visto también, 3, 6, 7, 8, 4, 6, 7, 8, los puntos muestrales son estos. Pero como ven otros proyectos, otros 40 proyectos, entonces el 2.6 aparece 6 veces, el 2.7 aparece 6 veces, el 2.8 aparece 2 veces, el 3.6 4 veces, el 3.7 8 veces, 3.8 2 veces, 4.6 2 veces, 4.7 4 veces, 4.8 6 veces. Total 40 proyectos estudian, ¿no? Entonces, con esta frecuencia absoluta, si tienen 40 proyectos, entonces ahora sí tienen mejores posibilidades, ¿no? De saber cuál es su verdadera posibilidad en el tiempo de construcción del nuevo proyecto, ¿no? Entonces, frecuencias relativas, 6 entre 40. Entonces, eso es la primera probabilidad de que demoren 8, cuando decimos 2.6, estamos hablando de 8 meses. Su probabilidad es 6 entre 40, es decir, 3 sobre 20. Aquí 2 entre 40, por ejemplo, sería más sencillo, ¿no? 1 sobre 20, ¿no es cierto? Nada más. Entonces, 0.05, ¿no es cierto? 4. Entonces, acá en la frecuencia 4 entre 40 es 1/10 la probabilidad. Entonces, ¿cuál es la mejor probabilidad? ¿No es cierto? La mejor probabilidad, indudablemente, entonces, es la que le permite escoger, seleccionar, ¿ya? Entonces, 8 entre 40, por supuesto 8 entre 40, pues 1/5. Su probabilidad es de 0. ¿No? 8 entre 40. Observen, 8 entre 40, 0.2. Esa es la mejor probabilidad. Entonces, lo que va a suceder es que se van a demorar su construcción. Es muy posible que se demore 10 meses. Y justo eso es lo que está buscando la empresa, saber cuál es su mejor posibilidad. Entonces, las frecuencias relativas nos permite, ahí está, lo que ya las frecuencias relativas, que ahora se convierten en probabilidad, ¿no? 0.15, ¿no? Ahí está, ya acá ponemos tiempo en meses, ¿no? Que se demore 8 meses, su probabilidad es 0.15. Que se demore 9 meses, 0.15. Que se demore 10 meses, 0.05, ¿no? No, claro. Entonces, tiempo. 10 meses, 0.05. 2 entre 40 por la frecuencia, ¿no es cierto? Por la frecuencia absoluta, simplemente la frecuencia absoluta, ¿no? Se han hecho las divisiones. Acá tenemos 10 meses. 10 meses, ¿no? Tenemos otra probabilidad, ¿no? 0.20, ¿no? Lo que les estaba comentando ya antes. Son las divisiones nomás, 10 entre 40. Entonces, acá
Acá tenemos 0.05, el mejor, ustedes observan acá, 0.02, 10 meses. Entonces, esa es entonces la mejor posibilidad de la duración del desarrollo del proyecto. Entonces, las frecuencias relativas en adelante, entonces, son las probabilidades que utilizamos en el mundo de la ingeniería. Entonces, redondeando el ejemplo, pues en el proyecto acá, y al encargado del proyecto le interesa conocer la probabilidad de terminar el proyecto en 10 meses o menos. En la tabla 3, que ya hemos visto, aparecen los puntos muestrales, ¿no? Entonces, acá está el espacio muestral, ahí está el espacio muestral, ¿no? Y con ese espacio muestral hemos hecho las diferentes, ¿no?, posibilidades. El evento que el proyecto esté acabado en menos de 10 meses son eventos, ¿no?, que nos permite lanzar, pues, diferentes eventos en el mundo de la ingeniería. El evento que el proyecto esté acabado en más de 10 meses, no le conviene a la empresa. De acuerdo con la tabla 3, la anterior que hemos dado, dichos eventos consisten, ¿no?, de los siguientes puntos muestrales, ¿no?, L y M, ¿no? Entonces, tenemos todas las posibilidades ¿no? Y ahí está, ¿no? Las probabilidades se suman, ¿no? Se suman. Probabilidad de C. ¿Qué cosa es C? Entonces, hay que saber qué es C, cuál es el evento C, ¿no? Ahí está, probabilidad de C. Entonces, la probabilidad de C, entonces, aquí tenemos probabilidad de C. Entonces, 0.7. Probabilidad, acá tenemos L, calculamos su probabilidad, es 0.40. Se suman nomás las probabilidades, ¿no?, que ya las hemos encontrado, que ya están las probabilidades, son las frecuencias relativas. Por último, el evento, ¿no?, de que el proyecto dure más de 10 meses, ¿no? Aquí está, entonces, son estos eventos, más de 10 meses, 3, 8, 11 meses, 4, 7, 11 meses, 4, 8, 12 meses, ¿no? Y sumamos las probabilidades, ¿no?, las frecuencias relativas. P38, 0.05, P47, 0.10, P48, 12 meses, 0.15, la suma, 0.3, ¿no? Ese es otro aspecto que vamos a utilizar con frecuencia, ¿no? Ahí está el espacio muestral, lo que ya habíamos dicho, la probabilidad de todo el espacio muestral debe ser 1. Cuando se usa el método clásico para asignar probabilidades, se parte de que todos los resultados experimentales son igualmente posibles, ¿no? Entonces, mucho se usan los diagramas de Venn, de la teoría de conjuntos, ¿no? Entonces, los eventos complementarios, ¿no? Hay muchos eventos complementarios. Entonces, utilizamos eventos complementarios. ¿Va a llover o no va a llover? ¿Cuántos van a aprobar? ¿Cuál es la probabilidad de que aprueben, ¿no? De que aprueben el 70%, ¿no? Entonces, todo eso estudia, ¿no?, en las probabilidades en base a los diagramas de Venn, ¿no? La probabilidad de A por la probabilidad de su complemento siempre va a ser 1. Y la probabilidad de A siempre será 1 menos la probabilidad de AC, de su complemento, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de los anteriores que ya dijimos, de los eventos anteriores. Ley de la adición. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Magister, buenos días. Aldo Ponce de Hilo. Una consulta. Y este tipo de probabilidades que se determina con estos datos, entonces, ¿se puede registrar en una tabla igual de Excel? Sí, vamos a utilizar el Excel para encontrar todas las probabilidades.
Excelente pregunta y está la respuesta. Precisamente mañana vamos a hacer la práctica con el Excel de probabilidades. Y vamos a ir avanzando el tema. Entonces, a ver, brevemente revisemos a ver cómo estamos acá. La asistencia, acá tenemos 59. A ver, vamos a chequear a ver quiénes están. Aburto, Apasa, ¿Pasa Churaira, profesor? Apasa Churaira, Presente. A Rosales, Presente. Perdón, docente, disculpe, Mezquita Ramos. a Mezquita, Presente, presente. a ver, a Mezquita. Aguilar, Valladares, Presente. Valladares. Apasa, Apasa Pérez, Presente, profesor. Apasa Pérez. Apasa Quispe, Presente. pero Apasa Pérez, entonces Apasa Pérez no está. Apasa Pérez, presente, profesor. Ya, listo. Bedregal, Mi compañero Aburto ha escrito en el chat. ¿Bedregal? No tiene micro, creo. ya ¿Aburto? Ya. Sí, mi compañero Aburto está en el chat. Bien. Continuamos. Carpio, Castro, atento. Castro presente, profesor. Castro presente. Bedregal, Catari, Presente. Cala, Fran, Catacora, Choquetico, Cala Ramos, Chiquicaña, Quicaña, presente. Chacoya, Choracutipa, Presente. Colana, ¿qué pasa, señorita Presente. Iglesia? Atento, Colana, Presente, Colana. Condorpuza, Presente. Condori Mamani, Presente, Condori. de la Cruz Barriga, Córdoba Cerrato, Presente de la Cruz, ingeniero. Presente, Córdoba. de la Cruz también presente entonces. Sí, presente. Mi audio. García Calle, Presente, García. Cuayla Ramírez, Presente, magíster. Buen día. buen día, Iván. Jayita, Dalmao Chicaya, Presente, profesor. Jayita, Yica, Durán Velázquez, Presente, ingeniero. Magíster, ¿no? ya. Ícaro Cutipa, Mamani Chana, Presente, Magíster, Mamani Chana.
Presente, profe. Rica. Rica. Mamani Chana, presente, Magister. Mamani Chana. Ya, Espinosa Flores. Presente, Magister. Maquera Palacios. Presente, profe. Huanca Blas. Presente, Magister. Paredes. Juárez. Juárez Presente, Fernández. Ponce Goldea. Presente, Magister. Yampi Alvarado. Presente, Magister. López. Presente. López Velázquez. Presente. Quispe Visa. Quispe Arce. Presente. Quispe Marca. Madrid Apaza. Presente, profesor. Quispe Marca. Ya. Madrid, Apaza. Presente, Magister. Ya listo. Ya. Ramírez. Presente. Mamani Mezquita. Presente, doctor. Mamani Butrón. Roque Cama. Presente, Magister. Zaira Alponte. Mamani Butrón. Mamani. Presente, Magister, presente. Ok. Nina Coahuila. Presente, Magister, presente. Zaira Alponte. Siberoni. Presente, Siberoni, presente, ingeniero Siberoni. Ya. Taipe Jiménez. Presente, Magister. Presente. Nina. Presente, Nina. Bien, Ronald. Pari Tazaico. Ingeniero, me dice que tiene problemas de conectividad. Yucra. Pino. Presente, Magister, buenos días. Buenos días. Quispe Huarache. Presente, Magister, buen día. Buen día. Rodríguez Mamani. Presente, Magister, buenos días. Buen día, Esteve. Samata. Presente, doctor. Sosa Condori. Presente, ingeniero, presente. Torres Choque. Presente, Magister. Vizcarra Mezquita. Presente, Magister. Ceballos Paila. Listo, jóvenes. Entonces, estamos. Salas. Salas no está en lista. Aro. Bien. Ok. Doctor, disculpe, Sí. no he llamado. Visa Apellido. Pare Arnold. ¿Qué? Visa Pare Arnold. Ya. A ver. Ingeniero, buenas. Un ratito, Visa, a ver, vamos a ver Visa. Visa. Visa no está en lista Visa. Doctor, me he matriculado hace 2 semanas. Creo que sí debo estar en lista. Ah, ya. Visa. Dilo Moquegua. Moquegua. Ya, Visa. Visa. Ingeniero, Visa Pedregare Arnold Joel.
no. Ya, el siguiente. Paredes. Josafat José, ¿no? José. Ya, listo. Ok. Ingeniero. Ingeniero. Copa. Magister. Sí. Gómez Díaz. Pedregal Villanueva. Pedregal. Villanueva. Y el Ángel de Moquegua. A ver, Pedregal. Ya. Ingeniero. Gracias. Otro. Gómez Díaz. Copa. Gómez. Un ratito, Gómez, a ver. Gómez Vamos a Díaz ver, de Hilo. Gómez. No está en lista, Gómez. Ya me matriculé hace 2 semanas, igual que mi otro compañero. Ah, ya. Hilo. De Hilo. Hilo Moquegua. Hilo. Ya. Gómez. Moquegua, Chacoya Cruz, ingeniero, disculpe. Gómez, ¿qué más? Gómez Díaz. Díaz. ¿Qué más? Yo, Magister, Ramos Román y Víctor de Moquegua. Ramos. No está en lista. Sí, matriculado hace 2 semanas también. Ya. Correcto. Ramos, ¿qué más? Ramos, Mamani y Víctor. Listo, entonces. Ingeniero, yo, Anthony Copa. Copa. Sí, Anthony Copa. A ver. Copa. Tampoco está en lista. Copa, Anthony Copa con doble C. Sí, con doble C. Copa, ¿qué más? Copa Quispe. Copa Quispe, Anthony. Yo más, ingeniero, yo más. ¿Nombre? Jason Chacoya Cruz, de Moquegua. Chacoya. Sí, Chacoya Cruz. Chacoya Cruz. Chacoya Cruz. Listo. Ingeniero, disculpe, Castro Vicente de Hilo me puso... Apellido. Castro Vicente de Hilo, ingeniero. Ya, un ratito. Castro. Sí, ingeniero, Castro Vicente de Hilo. Ya. Castro Vicente. Correcto. Castro Vicente. David. Correcto, ingeniero, correcto. Chacoya Cruz Jefferson, ¿no? Chacoya. Acá, ingeniero, sí. Chacoya Cruz Y yo. Gerson, ¿no? Sí. Ya, correcto. Listo. Ahora sí, entonces, terminamos esta parte, entonces, para mañana hacer los problemas. Entonces, ley de la adición. Entonces, la adición está íntimamente ligado a la unión de conjuntos. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Que la intersección de dos conjuntos, entonces, la intersección interviene generalmente cuando están dos conjuntos, que son dos eventos, entonces,
para la ley de la adición, entonces, de acuerdo al diagrama de Venn, la probabilidad de A unión A, B, es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Entonces, la ley de la adición se aplica en esta forma. Siempre vamos a utilizar esta fórmula. Ejemplo de la aplicación de la ley de la adición. En una pequeña empresa de ensamble en la que hay 50 empleados, se espera que todos los trabajadores terminen su trabajo a tiempo y que pase la inspección final. A veces alguno de los empleados no satisface el estándar de desempeño, ya sea porque no termina a tiempo su trabajo o porque no ensambla bien una pieza. Al final, ¿no? Al final del periodo de evaluación del desempeño, el jefe de producción encuentra 5 de los 50 trabajadores no terminaron su trabajo a tiempo. 6 de los 50 trabajadores ensamblaron mal una pieza y 2 de los 50 trabajadores no terminaron su trabajo a tiempo y armaron mal una pieza, ¿no? Entonces, aquí es conveniente utilizar el diagrama de Venn. Entonces, análisis. El evento no se terminó el trabajo a tiempo. El evento se armó mal la pieza. La información de las frecuencias relativas lleva a las probabilidades siguientes, ¿no? 5 entre 50, 0.10. 6, ¿no? Las personas que armaron mal la pieza son 6 entre 50, 0.12. Y no terminan su trabajo al tiempo, L, la probabilidad de L intersección D, el evento se armó mal, hubieron 2, ¿no? 2 con esta característica, entre 50 y 0.04, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que el jefe de producción dé a un trabajador una calificación baja de desempeño, ¿no? Es 0.04, ¿no? 0.04. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el jefe de producción dé a un trabajador una calificación baja de desempeño, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Los que no armaron bien la pieza, los que no terminaron a tiempo, ¿no? Menos la intersección, ¿no? Entonces, aplicamos la suma de probabilidades, ¿no? Entonces, PDL 0.10, PDD 0.12, menos los que hicieron las dos cosas malas, entonces ahí tenemos, ¿no? 0.04, total 0.18, ¿no? Entonces, esa es la respuesta al problema, ¿no? Saidi Pari, recién Saidi Pari. Bueno, lo bueno es que también el sistema nos permite chequear quienes llegan tarde. Otro ejemplo de la ley de la adición. Un estudio reciente efectuado por el director de personal de una empresa importante de software, en el estudio encontró que 30% de los empleados de la empresa antes de 2 años, ¿no? Que se van de la empresa antes de 2 años, lo hacen por estar insatisfechos con el salario. 20% se van de la empresa por estar descontentos con el trabajo y 12% por estar insatisfechos con las dos cosas, el salario y el trabajo. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado que se vaya de la empresa, ¿no? En menos de 2 años lo haga por estar insatisfecho con el salario, con el trabajo o con las dos cosas, ¿no? Entonces, simplificamos las probabilidades, ¿no? Es el empleado que se va de la empresa por insatisfacción. W, el empleado que se va de la empresa por insatisfacción con el trabajo. Este es insatisfacción con el salario, el primero, la S. Insatisfacción con el trabajo, W, ¿no? Work, y este es salario, ¿no? Entonces se tiene PDS igual 0.30, ya nos da los porcentajes, en este caso los porcentajes son las probabilidades, ¿no? Ahí están los porcentajes y entonces acá solamente, ¿no? Reemplazamos. PDS vale 0.30, PDW 0.20, la intersección 0.12, entonces total 0.38. La respuesta es 0.38.
eventos mutuamente excluyentes. Hay eventos mutuamente excluyentes. Entonces, cuando los eventos son mutuamente excluyentes, la probabilidad de A intersección B es igual a 0. La probabilidad de A unión B es probabilidad de A más probabilidad de B, ¿no? Entonces, son los eventos mutuamente excluyentes. Si un evento A tiene probabilidad P de A y obtiene información nueva, B, un evento relacionado con él que ya ha ocurrido, deseará aprovechar, ¿no?, el evento A. A esta nueva probabilidad del evento A se le conoce como probabilidad condicional, ¿no? Entonces la probabilidad condicional es importante, ¿no? Influye mucho, pues, un evento, ¿no? Un evento B, en este caso, ya se ha realizado, entonces se calcula la probabilidad de A sabiendo, ¿no? Entonces, en los exámenes sucede mucho esos aspectos, ¿no es cierto? En los proyectos también, pues. Los proyectos entonces se desarrollan, se construyen los proyectos en base, ¿no?, en base a información, ¿no? Entonces, es muy importante la probabilidad condicional, ¿no? Ejemplo de probabilidad condicional: la fuerza policíaca consta de 200 agentes, 960 hombres y 240 mujeres. De estos, en los últimos 2 años, fueron promovidos 340. En la tabla 4 se muestra cómo quedaron repartidas estas promociones entre los hombres y mujeres. Un comité femenil protestó ya que habían sido promovidos 288 agentes hombres, frente a solo 36 mujeres. Los directivos de la fuerza policíaca argumentaron que el número de mujeres promovidas no se debía a una discriminación, sino a que el número de mujeres que son agentes de policía es una cantidad pequeña. Entonces ahí está el análisis. M, el evento que un policía sea hombre. W, el evento que un policía sea mujer. A, el evento que un agente de policía sea aprobado, ¿no? Sea aprobado o promovido. A', el evento que un agente de policía no sea aprobado. Entonces, probabilidad de M, ¿no? M es los varones, los men, ¿no? Los men. Entonces, probabilidad de que un varón sea aprobado, 288 entre 1200, 0.24, probabilidad. Probabilidad de que un varón, ¿no? Intersección. No aprobados, 672 entre 1200, 0.56, ¿no? Y probabilidad de W intersección A es en realidad la probabilidad de que un policía escogido en forma aleatoria sea mujer, ¿no? Sea mujer, woman, ¿no? Y haya sido promovido, ¿no? El I es la intersección, 36 entre 1200, ¿no? 0.0. Y finalmente la probabilidad de que un policía escogido en forma aleatoria sea mujer y no haya sido aprobado, ¿no? Y la intersección, ¿no? Woman, intersección, no aprobados, 204, entre 1200, 0.17. Entonces, ahí está la tabla, ¿no? La tabla 4 de promociones de policías. Promovidos, varones 288, mujeres 36, total 324, ¿no? No promovidos, AC, varones 672, mujeres 204, total 876 de no promovidos. Total varones 960. En la tercera columna, total mujeres, W, 240. Y total de policías, 1200, ¿no? 1200. 324 promovidos, 876 no promovidos, 960 mujeres. Estos se llaman, ¿no?, resultados marginales, ¿no? Observen que estas tablas son muy importantes, ¿no? Estas tablas ayudan muchísimo, ¿no? Entonces nosotros vamos a trabajar siempre con este tipo de tablas. Entonces ahí tenemos algunas conclusiones. Las cantidades que aparecen en los márgenes de una tabla de las probabilidades conjuntas son las probabilidades
de cada uno de los eventos por separado. Es decir, probabilidad de M, ahí calculamos 0,80, ¿no? Probabilidad de M, 0,80. Probabilidad de M de los men, de los varones, ¿no? 960 entre 1200. Probabilidad de los women, 240 entre 1200, 0,2, ¿no? PDA, entonces los promovidos, 324, hay acá este valor marginal, 324 entre 1200, ¿no? Probabilidad de AC, acá está, los AC, acá estos son 876 entre 1200, 0,73, ¿no? Es la mayor probabilidad de no ser promovido. A estas probabilidades se le conoce como probabilidades marginales, por encontrarse en los márgenes de una tabla de probabilidad conjunta. Entonces, podemos ¿no? encontrar más resultados. Las probabilidades marginales se obtienen al sumar las probabilidades conjuntas del renglón o columna correspondiente a la tabla de probabilidad conjuntas. Entonces, por ejemplo, ¿no? La probabilidad marginal de ser promovido es PDA, ¿no? Es igual a P de M intersección A, P de W intersección A, ¿no? 0,24 más 0,03, 0,27. En las probabilidades marginales se observa que 80% de la fuerza policiaca está formada por hombres y 20% por mujeres, que 27% de los agentes de policía fueron promovidos y 73% no fueron promovidos, ¿no? Entonces, probabilidad condicional. Calculando la probabilidad que un policía sea promovido, dado que sea agente hombre, entonces denotamos así, ¿no? Probabilidad de aprobado, acá está, probabilidad de aprobado, ¿no? Condición de que sea hombre, men, condición, men. Significa que se considera la probabilidad de ascendidos, ¿no? Aprobados, ya que la condición designada como evento M, que policía sea hombre, entonces así. PDA, condición que sea men, ¿no? Indica que solo interesan los promovidos de los 960 policías, ¿no? Entonces, estas son probabilidades condicionales que al final podemos utilizar en esta forma, ¿no? Análisis de la tabla, ahí está la tabla completa, ¿no? Las probabilidades. Entonces, estas probabilidades condicionales nos permiten, pues, demostrar los reclamos, ¿no? Explicar los reclamos de las damas, ¿no? Las policías mujeres reclaman, ¿por qué tan pocos promovidos? 0.3 nada más, 0.03, es decir, 3%. En cambio, 24% de varones han sido aprobados. La A de aprobados o promovidos. Entonces, las probabilidades conjuntas aparecen en el cuerpo de la tabla, las probabilidades marginales aparecen en los márgenes de la tabla, ¿no? Ahí están entonces las condicionales. Ya voy. Ahí está escrito de otra forma las probabilidades condicionales, ¿no? La probabilidad, ¿no? De B, condición de que ya ha sucedido A, es lo mismo que decir probabilidad de A intersección B entre P, probabilidad de A, entre la probabilidad de A. Es otra forma. La probabilidad condicional de A, condicionada que B ya sucedió, siempre probabilidad de A intersección B, en los dos casos, dividido entre probabilidad de B, ¿no? Y también la probabilidad condicional. Y entonces, en este caso de los policías, ¿no? Se puede decir así, la probabilidad de haber sido aprobado siendo mujer, probabilidad de haber sido aprobado siendo, perdón, él es men, varón, y este es mujer, ¿no? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que un agente de la policía sea promovido, dado que es hombre, y cuál es la probabilidad de que un agente de la policía sea promovido, dado que es mujer, ¿no? Entonces, esto explica
los reclamos de las damas, ¿no? Ahí está. Entonces, probabilidad de que sea aprobado una mujer es probabilidad de A intersección W entre probabilidad de W. Entonces, esta intersección es 0.03 entre 0.2, total 0.15, ¿no? La probabilidad de que un policía, ¿no? Entonces, la probabilidad, entonces, de que un policía sea promovido, dado que es hombre, es el doble, ¿no? 0.15. Y la probabilidad de que un policía sea promovido, dado que es mujer, ¿no? Entonces, hasta ahí los reclamos airados de las policías, ¿no? Explicado, acá está, detallado, lo que dijimos. Entonces, dos eventos A y B son independientes, sí, ¿no es cierto? Se cumple esta condición. Ese es el otro aspecto complementario que queríamos explicar. En el ejemplo anterior, ¿no? PDA 0.27, ¿no es cierto? A de aprobados, condición mujer 0.30. En cambio, esta es probabilidad de A, condición, ¿no? Condición mujer. El otro es condición men, ¿no? Este es woman, mujer, 0.15. Y la probabilidad de aprobado, condición men, varón, 0.3, ¿no? Entonces, es claro que a la probabilidad de ser promovido evento A le afecta o le influye, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, la probabilidad de A, condición mujer, es igual a P de A, ¿no? Entonces, acá es independiente. Probabilidad de A, condición woman, es independiente. Son independientes, ¿no? Entonces, P de A. Los eventos de A y W se dice que son eventos dependientes, ¿no? Dependientes. Aquí se explica mejor la ley de la multiplicación, P de A intersección B, P de B por P de A condición B, ¿no? En cambio, P de A intersección B es igual a P de A por P de B condición A, ¿no? Condición A. Entonces, finalmente, la explicación acá, entonces, de probabilidades de todo este tema del reclamo de las, ¿no? De las policías, ¿no? Entonces, con las intersecciones se explican un poco mejor, ¿no? Y, en definitiva, la ley de la multiplicación para eventos independientes, entonces, es P de A intersección B igual a P de A por P de B, ¿no? Cuando son independientes los eventos, ¿no? En cualquier situación. Ejemplo, considere que el caso del jefe de una gasolinería que por experiencia sabe que 80% de los clientes usan tarjeta de crédito al pagar gasolina, ¿cuál es la probabilidad de que los dos siguientes clientes paguen, ¿no? La gasolina con tarjeta de crédito? A, el primer cliente paga con tarjeta de crédito. B, el segundo cliente paga con tarjeta de crédito. Entonces, el evento que interesa es A intersección B. Si no hay ninguna otra información, será razonable suponer que A y B son eventos independientes. ¿Cierto? Entonces, 80% P de A son independientes. ¿Cierto? Las personas, a ver si puede apagar, por favor, ¿quién está ahí con el micro prendido? Listo, les decía entonces, en el primer evento, el cliente paga con tarjeta de crédito. En el segundo evento, paga con tarjeta de crédito. Son totalmente independientes, ¿no? Una persona es independiente de la otra persona, a no ser que sea, pues, un familiar, ¿no? Cercano, como esposo, esposa, o hijo, ¿no? O hija, ¿no? Pero son independientes. Entonces, en este caso, las probabilidades, entonces, se multiplican, ¿no? Probabilidad de A intersección B es igual a P de A por P de B. Es decir, 0.8 por 0.8, 0.64. Entonces, la probabilidad condicional se generaliza. Cuando hay varios eventos,
Entonces, simplemente probabilidad de A sub I, que cuando ha sucedido ya B, es probabilidad de B, ¿no? Condición de que A sub I haya sucedido por la probabilidad de A sub I. Todo dividido entre la sumatoria del producto de probabilidades, ¿no? De cada uno de los eventos, ¿no? Por probabilidad de A sub K, ¿no? Esta es la condición que ya haya sucedido, ¿no? Entonces, con frecuencia se presentan estos casos. Por ejemplo, una fábrica compra piezas de dos proveedores. A sub 1, el evento, la pieza proviene del proveedor 1. A sub 2, el evento, la pieza proviene del proveedor 2. De las piezas que compra la fábrica, 65% proviene del proveedor 1 y 35% restante proviene del proveedor 2. Por tanto, si toma una pieza aleatoriamente, le asignará las probabilidades previas. P de A sub 1, 0.65, ¿no? Observen el porcentaje, las frecuencias relativas se transforman en probabilidades. Son probabilidades de que compre, ¿no? ¿No es cierto? A1 tiene más probabilidad que A2, ¿no? De que sean compradas sus piezas. La calidad de las piezas compradas varía de acuerdo con el proveedor. Por experiencia sabe que la calidad de los proveedores es el otro tema, la calidad, ¿no? Es como se muestra en la tabla 6, ¿no? Que está luego, ¿no? Si G denota el dada la información de que la pieza está mala, ¿cuál es la probabilidad de que sea el proveedor 1 y cuál es la probabilidad de que sea del proveedor 2? ¿No? Entonces, este es el problema. Entonces, siempre se presentan piezas malas. Siempre. Entonces, hay que ver las probabilidades. La clave, entonces, son las probabilidades condicionales. Son las probabilidades condicionales. Entonces, ahí está. Probabilidad, ¿no? Aquí el doctor, sí. Ya acabó la clase, tenemos otro curso pendiente, una prueba de hecho. Correcto. Sí, entonces le pediría de que si podríamos salir o cómo sería. Terminamos. Ya, entonces acá terminamos. Entonces mañana esta última partecita y con la práctica. Entonces a las 7 en punto, como de costumbre. Doctor, disculpe la interrupción, es que el examen
el examen o la práctica se va a tomar para el día de mañana o para la siguiente clase. O para la Para la siguiente, para la próxima semana, para el miércoles próximo. Listo, gracias, doctor. ¿Listo? Entonces hasta el próximo, entonces mañana normalmente la hacemos la práctica. Y la práctica calificada, perdón, mañana hacemos la práctica teórica, pues, ¿no? Teórica, resolución de problemas. En Excel, con ayuda de Excel. Listo, jóvenes, entonces damos por terminado esta clase hoy día. Hasta luego, doctor, gracias. Buen día, jóvenes. Buen día, jóvenes.